Pues empecemos. Oigan, bienvenidos todos. Esta clase creo que tiene más éxito y creo que va a ser... Te voy a tener que invitar más seguido, Hugo, a mis clases, porque nunca he tenido tanta gente como tú. Un gusto tenerlos a todos. Muchas gracias. Gracias porque han atendido el llamado, ¿no? Bueno, la invitación a escuchar la plática de Hugo. Ah, ahorita a él le voy a decir que se presente. Yo lo único que voy a decir es que yo lo conocí hace unos cuantos ayeres cuando trabajábamos con Enrique Norten en la oficina, en un sótano que ya vi que ahora es el showroom de las maquetas, pero antes nos aventaban cacahuates casi casi. Y la pasamos muy bien, aprendimos, bueno, yo aprendí mucho de Hugo. Hugo es se volvió un gran amigo y y finalmente, como decía, los que llegan temprano a la conversación, finalmente lo puedo tener en el TEC de manera virtual, pero lo tengo en el TEC, aquí lo invité, y y siempre he seguido su trabajo y la otra cosa que tengo que decir es que además de ser bueno, más bien cosas que se admiran mucho, pero una de las cosas que admiro mucho, y si lo siguen en Instagram, por ejemplo, es su capacidad de dibujar a mano, ¿no? Toda esta el proceso mano, cabeza, mano, papel y luego computadora, porque también tiene como esta virtud. Es algo que yo le admiro mucho al buen Sánchez. Sánchez, por favor, el tiempo es tuyo. Bueno, las reglas les pido, como todos ya lo están, ¿no? Muteados, como dirían ahora, en silencio. Y si tienen alguna pregunta, les pido que la hagamos por chat, ¿no? Y yo trataré de ser moderador. La presentación más o menos dura, ¿cuánto es? ¿Como 40 minutos, Sánchez? Estás silenciado, Sánchez. No te oigo, espérame. Algo pasó contigo. Espérame. Perdón, 40 minutos, entre 40 y 50 minutos le meto velocidad. Órale, pues. Entonces tenemos más o menos hasta las 5:30 pero la idea es que podamos, si es que quieren dialogar, ¿no? Con él, preguntarle y ver qué va a pasar y cuál es el futuro del paisaje, cómo ve el paisaje ahora, ¿no? Y etcétera. Entonces, Hugo, el micrófono es tuyo, es tu clase, bienvenido, de verdad, muchas gracias por venir, gracias por estar aquí, por conectarte, y gracias a todos también por conectarse, porque de verdad, la mayoría de ustedes no tengo el gusto de conocerlos, pero también me da gusto saludar a viejos amigos, exalumnos, colegas, y gente que está interesada en cosas del paisaje y en oírte platicarnos tus experiencias. Ya, me callo. Es tuyo. Va. El, gracias. Creo que la idea de hacer una plática de este tipo, desde siempre es interesante, pero intentarla vía remota, me da pánico. Ojalá que todo esto funcione y que no sea tan fría como puede imaginarse. Esto que comentas de tratar de hacer diálogo vía chat, de tratar de hacer preguntas y moderar, se me hace ideal. Ojalá que podamos interactuar. Me da, entre muchas otras cosas, pánico, porque normalmente cuando nos invitan a hacer una plática, la mejor manera para mí de saber que voy mal es verle la cara a los demás durmiéndose, y en este caso no lo voy a poder hacer. Entonces, le metemos velocidad. Empezaría tal vez un poco como en donde me quedé. Esta es una plática que o se retoma de una plática que tuvimos en Jalapa. Un buen amigo, un arquitecto de Jalapa, me invitó a hacer una pequeña exposición sobre el paisaje, y él proponía el nombre de la verdura en la arquitectura, un poco como a broma. Y pensando sobre lo que comentaba Rubén acerca de la escala en lo que ustedes están entendiendo el fenómeno de la arquitectura, yo a este arquitecto Rafael Pardo de Veracruz, perdón, de Jalapa, le proponía que habláramos más bien de lo que sucede entre la verdura y la arquitectura.
cabe aclarar un poco que esto tiene que ver con mi manera de entender, mi manera de experimentar, de cómo fui entendiendo el paisaje, cómo me fui metiendo en esta cosa. Del lado derecho pueden ver la imagen de Educare, una de las obras en las que tuve oportunidad de participar cuando trabajaba en el despacho de Enrique Norten, y del lado izquierdo una imagen de uno de los edificios de Alberto Calach, con quien también tuve oportunidad de trabajar por un poco tiempo. Creo que son dos arquitecturas muy fuertes de 1999, 2000, que me marcaron bastante. Por un lado, el rigor arquitectónico, la disciplina, el trabajar con los materiales, es decir, aparentes, y por otro lado, la arquitectura como un fenómeno más sensible, mucho más cachondo. Del lado izquierdo, Alberto Calach; del lado derecho, Enrique Norten y Alberto Gómez Pimienta. Creo que fueron como las dos bases sobre la cual se fue tensando mi manera de entender el paisaje y la arquitectura. Por un lado, podrías decir que la arquitectura de Alberto Calach te mueve, te toca, te afecta, puedes decirlo, desde de un punto de vista neutro. No puede ser, no puedes despegarte de esta noción de la sensibilidad, de recorrer su arquitectura, de vivir con la naturaleza, de sentirla, de olerla. Y por otro lado, del lado derecho, vemos una imagen que probablemente los más viejos conozcamos, la Escuela de Teatro, el recién fenecido Centro Nacional de las Artes. Cuando Enrique y Bernardo hablaban en sus conferencias acerca de este espacio, ellos decían que el espacio más importante en sus programas arquitectónicos era un espacio que normalmente no les pedían, y era el espacio en donde la gente podía simplemente estar. Es decir, no las aulas, no las oficinas, sino más bien el espacio en donde la gente se reúne y hace trabajo de pasillo. En este caso, toda la arquitectura se encuentra al lado derecho, al fondo el teatro, y la gran cubierta que no recuerdo, pero es un porcentaje importante del presupuesto de este proyecto, es simplemente cubrir el patio y hacer que la gente pueda hacer el paisaje. Debajo de estas dos imágenes es un poco el postulado. Puede hacer que el paisaje moldee a la gente, o que la gente moldee el paisaje. Es finalmente una de las preguntas que tienen que ver con esta siguiente imagen. Del lado izquierdo tenemos a Brasilia, y del lado derecho Tepoztlán. Del lado derecho no podemos imaginar, o podemos imaginar muchas ciudades que se fundaron con base en el enclave, en el espacio que los rodea, el espacio que los formó. Es muy difícil imaginar Tepoztlán sin el Teposteco al fondo. Es muy difícil imaginar la arquitectura sin la roca volcánica, sin la tectónica de la ciudad. Es decir, la ciudad está hecha del material sobre el cual se deposita, y tiene una profunda identidad. Del lado izquierdo tenemos Brasilia. Brasilia es exactamente el opuesto. Brasilia es más bien un tablero. Es un tablero en donde la gente puede hacer exactamente lo que quiera. Es una tabula rasa. La arquitectura no tiene una identidad fija previamente. Es más bien a partir de este tablero lo que suceda con la gente, con el mover de la gente. Imagínense ese pasto, ese prado. Si ese prado no se mantiene, se empezará a marcar cómo se mueve la gente, como si fueran surcos. Es este tipo de condiciones las que harán que el espacio se moldee. Del lado derecho, el espacio moldea a la gente; del lado izquierdo, la gente moldea el espacio. Esto es un poco el postulado
del que habla Massimo Cacciari. Del lado izquierdo, un libro que les recomiendo ampliamente, La ciudad. Massimo Cacciari fue alcalde de Venecia. Y en este libro habla precisamente de eso, de las raíces grecolatinas de la ciudad, por un lado Civita, por otro lado Chitá, y cómo se entiende el hecho de llegar a un lugar y hacer una ciudad, al hecho de llegar a una ciudad y hacerte como molde de esa ciudad y formar parte de ella. Es un proceso como bastante, sobre todo, que se da en el tiempo, en el marco del tiempo. Y del lado derecho, una versión como muy, mucho más sensible de la aproximación al paisaje. ¿Quieres subir o bajar el volumen? No sé por qué lo pide. A ver, te lo paso. Del lado derecho, otro de mis libros favoritos con relación al paisaje, Del paraíso al jardín latino, Nicolás María Rubio y Tudurí, es un catalán que a principios del siglo pasado trabajó haciendo paisaje urbano. Entre algunos de sus libros, el más interesante para mí, habla de cómo la historia del jardín parte desde que el hombre es hombre, desde esta noción de tratar de armar una porción de terreno para sí, y después cómo fue la semilla del paisaje moviéndose desde donde se originó el hombre a las cunas de la civilización, el Tigris al Éufrates, el jardín persa, después Egipto, después el jardín latino, cómo se movió hacia Roma, hacia Grecia, el humanismo, después cómo se va moviendo hacia Francia, hacia España y finalmente nos llega a México y habla de cómo se entendió la idea del paisaje. Para mí lo más importante es que en este momento todos estemos como un poco tratando de entender cuál es la relación de nosotros con el paisaje, cuál es nuestra historia, la historia del hombre con el paisaje y nuestra historia con el paisaje. La historia de uno de los momentos que más me interesan de la historia del hombre con el paisaje es en el momento en que empiezas a hacer tu casa. Sin embargo, el paisaje tiene que ser parte de tu paisaje. El impluvio es una de las partes que más me interesan. Esta relación con el paisaje no tiene que ver solamente con el jardín, no tiene que ver solamente con la vegetación, sino tiene que ver con los fenómenos atmosféricos, tiene que ver con un día soleado, con un día nublado, con la lluvia, con permitir la captación del agua y dejar que esta relación interior-exterior se difumine. El impluvio creo que es uno de los ejemplos más interesantes. Esto no solo se dio en Italia, tenemos ejemplos muy interesantes del impluvio en África, Senegal, este tipo de impluvios que son totalmente utilitarios. La captación de agua se vuelve crucial en esta tipología de vivienda y desde luego esto marca nuestra relación con el paisaje. Una de las relaciones más sutiles con el paisaje probablemente para mí podría ser el panteón. El panteón no solo tiene este óculo que permite la entrada de luz o la lluvia, el cambio de aire. Creo que lo más importante de todo esto es que te marca el tiempo, que te permite reflexionar sobre el paisaje no como una imagen fija, sino como lo que es tiempo. El paisaje es tiempo puro. En el año 2000, después de trabajar con TEN Arquitectos, hice la maestría de paisaje en Barcelona y sorprendentemente muy diferente a lo que yo me tenía imaginado. El paisaje no tenía nada que ver con tendencias, no tendría nada que ver
con el diseño que tan de moda estaba en ese momento con el espacio público, resultó que la gran mayoría de la plana de maestros que tuve fueron ingenieros agrícolas, forestales, biólogos y gente que en mí dejó la huella profunda de que el paisaje no es otra cosa más que un proceso, es una serie de interacciones que se van dando en el tiempo y que te van definiendo, que te van moldeando de lo que estamos rodeados ahora. Una de las otras maneras de relacionarnos con el paisaje que disfruto muchísimo es esta versión del jardín árabe, del jardín del Edén. Habla Nicolás María Rubio y Tudurí en este libro del Paraíso al Jardín Latino, que el hombre siempre ha tenido esa necesidad de representar un trozo del paraíso perdido en la tierra. Y es la Alhambra probablemente sea uno de los ejemplos mejor logrados. Y habla sobre todo de esta relación totalmente onírica, lúdica, llena de sensaciones, es decir, es una relación completamente sensual con el paisaje, que no tiene que ver con cuánto cuesta, no tiene que ver con cómo lo mantengo, sino tiene que ver con cómo me hace sentir. Es decir, es totalmente sensorial. Los jardines del Generalife, el agua, el ruido, los aromas, la sensualidad incluso de los mármoles, todo esto habla de unos ecos que nos alejan totalmente de los aspectos que son puramente utilitarios o funcionales. Comparado con el Hortus Conclusus, una de las épocas probablemente más difíciles en la historia del hombre, la Edad Media, el Hortus Conclusus se vuelve como esta bóveda, se vuelve el Hortus Conclusus más bien en un área en donde guardas las especies más importantes, guardas las plantas más importantes, y entonces se vuelve un huerto en donde tienes frutales, en donde conservas o te proteges del exterior. Algunos de los patios más bonitos, el patio de los Naranjos en Córdoba, o pueden imaginar cualquiera de los patios que tenemos en nuestro país, que vienen herencia, que son herencia de este tipo de relaciones. Una vez más, uno de los recursos de la arquitectura que se vuelven también súper interesantes es borrar otra vez la relación entre el interior y el exterior, que es el pórtico. No estás adentro, no estás afuera, no te mojas, pero tienes luz natural, no tienes que tener ventanas. Todo este tipo de elementos que son sin demasiados recursos, esta manera de hacer una interfaz súper sutil entre lo que sucede adentro y lo que sucede afuera. El patio, una vez más, no parece ser un invento exclusivo de una zona del planeta. Lo encontramos igual en Mitla, que lo encontramos en Angkor Wat, en Camboya. Y siempre habla de esta relación del interior con el exterior. Habla de cómo resuelves tu relación con tu medio. Otro elemento súper interesante es el invernadero. Recordarán probablemente de sus clases una de estas imágenes, 1851, el Palacio de Cristal de Joseph Paxton. Con la invención de las estructuras metálicas y el cristal, la capacidad de penetrar la luz hasta el interior de los edificios se vuelve como un elemento que te permite pensar, imaginar cosas tan fantásticas como
traerte paisajes del otro lado del mundo a zonas en donde nunca se hubiera dado. Y prácticamente a eso se dedicaron a finales del siglo XIX, principios del siglo XX, con este tipo de estructuras de los palacios de cristal. Los invernaderos como los invernaderos parisinos o los que se dieron en Inglaterra, se encargan de hacer sobre todo este tipo de experiencias. Traer plantas que nunca se hubieran dado en esas latitudes que llegaban desde zonas muy poco conocidas, que no es otra cosa más que experimentar otros paisajes, traerse un trozo de otro paisaje a tu paisaje conocido. A la fecha está impecable, el Jardin des Sœurs d'Auteuil en París, justo al lado de Roland Garros. Es una estructura espectacular y la vegetación, hoy estos son fotos actuales, está espectacular. Es decir, son todavía cosas que nos mueven en la actualidad, es decir, no, el hecho de que podamos viajar, el hecho de que podamos traer plantas, no ha cambiado la posibilidad de tener de primera mano paisajes ajenos vía esta estructura. Probablemente algunos tuvieron oportunidad de ver el invernadero de Alberto Calach en la biblioteca. Es una pena que no se haya logrado abrir o organizar, pero es algo muy similar. Estos es espectacular. Finalmente, en este recorrido de la historia de la arquitectura en relación con la naturaleza, probablemente nos pudiéramos sentir un poco más cercanos a lo que sucedió con Burle Marx, uno de los paisajistas más conocidos, más famosos. En este caso, la arquitectura y el paisaje tienen una relación muchísimo más fuerte gracias a la bondad de las condiciones del sitio, las condiciones naturales, un buen clima, hace que la vegetación crezca de manera espectacular, pero parece que la arquitectura de Burle Marx es muchísimo más abierta y lo único que busca es permitir, es una excusa casi para que la vegetación se interrelacione. Las pérgolas hacen que la vegetación funcione como si estuviera debajo de las copas de los árboles, también se vuelven como pretextos para crecer. Los jardines interiores se pueden dar de manera mucho más sencilla y es algo muy notorio de la relación que puede ver Roberto, comparado con Sverfen. Probablemente conozcan el pabellón nórdico de Venecia, que es una relación, son condiciones similares, hablar sobre espacios naturales en contraste con la arquitectura. Sin embargo, decía Nicolás Rubio, para los nórdicos, el oasis es un hueco en el bosque. Es este espacio en donde entra la luz, en donde entra el sol y puedes tener una temperatura mucho más agradable. Y en cambio, para nosotros, para las zonas más ecuatoriales, en donde tenemos climas mucho más agradables, la relación con la naturaleza se vuelve mucho más cerrada. No necesitamos claro en el espacio, más bien necesitamos estar junto con, en relación a Lina Bobardi. Arquitecturas súper vinculadas con el paisaje. Sus plantas libres parecen una vez más el dosel de una selva y la vegetación que pasa por debajo.
James Turrell, el paisaje una vez más no es solo vegetación, no es solo pavimentos, la iluminación es súper importante. James Turrell decía que para sus piezas la iluminación, desde luego la iluminación natural, jugaba un papel crucial, pero no solo dentro de la pieza, sino dentro del lugar en donde fuera. No podía poner una pieza diseñada para Los Ángeles en Ciudad de México o una pieza de Ciudad de México, ponerla en latitudes mucho más abajo o más arriba. La calidad de la luz es para él súper importante. Y Barragán, desde luego, uno de los más importantes que tenemos. Barragán vuelve a traer la dimensión de, como dijo en su discurso cuando recibió el Pritzker, estos grandes muros para provocar silencio, para provocar embrujo, para provocar soledad. La gente que no esté a gusto consigo misma, no estará a gusto con la arquitectura de Barragán. Y una vez más hablar con desde términos que tienen que ver mucho más con aspectos oníricos que con aspectos puramente utilitarios o prácticos. Probablemente estén familiarizados con el trabajo de Patrick Blanc. Patrick Blanc fue quien ya hace unos buenos años inventara los muros verdes. Los muros verdes que conocemos de hidroponía fueron parte de una de sus folies vegetal que inventara en 2007. Esto fue una exposición que fue bastante importante en París y que hablaba sobre todo de la capacidad de entender la vegetación al grado de poder reproducirla como un fenómeno, sobre todo subrayando el reproducir fenómenos y no reproducir imágenes. Desafortunadamente, el trabajo de Patrick Blanc fue muy mal entendido. Patrick Blanc, después de inventar todo este tipo o profundizar sobre cómo se pueden dar las epífitas, cómo se puede dar vegetación con muy poca luz, todas estas plantas que se dan en los sótanos o en las cavernas, él reproduce todas las condiciones para que estas plantas se puedan dar de manera entrecomillada lo más natural posible, y lo que entendió el mundo acerca de esto es, pues nosotros podemos hacer con las plantas lo que queramos. Muy diferente de lo que propone Jeffrey Baba. Jeffrey Baba es arquitecto, diagonal paisajista. Él y su hermano se encargaron de hacer el paisaje de la gran mayoría de sus casas, y como podrán ver, prácticamente la arquitectura de su arquitectura tiene que ver una vez más con difuminar el interior y el exterior. Es decir, la jardinera termina dentro de la casa, los pavimentos penetran, la arquitectura tiene recursos que se dan dentro del jardín, y estás dislocando una vez más lo que sucede con el interior y el exterior para hacerlo como un todo. Entonces, la arquitectura de paisaje, lo que más me interesa en este sentido, es que hacer del jardín parte de la casa y que la casa viva directamente el jardín. Estudio Mumbai, un súper ejemplo de este tipo de interacción, acompañado una vez más de un clima idóneo en el que la relación interior-exterior se resuelve con grandes cubiertas, protecciones contra el monzón, pero eso no implica que no lo disfrutes, que no se vuelva parte de tu día a día. Una de las reflexiones, de las últimas reflexiones que se han dado, probablemente han oído acerca de Piet Oudolf. Piet Oudolf hizo, entre otras cosas, una participación, como pueden ver aquí, con Peter Zumthor para hacer una especie de Hortus Conclusus Revisited para el pabellón de la Serpentine Gallery. La propuesta en este caso es trabajar con especies
que normalmente no se utilizan. Las especies anuales o perennials en inglés son especies que normalmente nacen, mueren y vuelven a reproducirse en el lapso de un año. Es decir, son plantas que tienen un ciclo de vida muy, muy rápido y que en 4 estaciones puedes ver cómo nacen, cómo germinan, cómo sueltan semilla y cuando decaen y se mueren por completo. A diferencia de este tipo de vegetación de Jack Majorelle, en donde la vegetación permanece estática, las relaciones que tiene la vegetación para con el paisaje se vuelve súper evidente. Plantas que están en una zona de desierto, en donde tienes prácticamente 2 estaciones, las plantas se vuelven bastante estáticas y no cambian durante el año, y plantas en donde están en zonas mucho más expuestas a cambios drásticos de temperatura o cambios estacionales muy marcados, como puede suceder en el norte de Europa. Las plantas tienen un dinamismo bastante marcado. Piet Udolf entonces habla de estas 5 estaciones. Probablemente han incluso visto su película, pero sobre todo es una reflexión que tiene que ver con apreciar no solo las especies que son culturalmente conocidas, sino apreciar todas las especies y aprender de ellas, es decir, de una lectura del entendimiento de todas las plantas, de entender sus ciclos, apreciarlas en su momento, en su nacimiento, en el momento en el que están germinando y en el momento en que están muriendo. Piet Udolf dice que una planta que vive de una manera muy, muy hermosa debe de morir también de una manera hermosa. Tiene mucho que ver también con lo que habla Gilles Clément, un paisajista francés muy importante, que habla sobre el tercer paisaje, que es este paisaje que no está controlado por el hombre, es este paisaje que no tiene que ver con el control, ni tiene que ver con que es un paisaje protegido y completamente natural. Más bien es este paisaje en el que tienes que aprender a interactuar con el paisaje y más bien entenderlo antes que manipularlo. Otro gran paisajista, James Corner. James Corner, sobre todo, en los mismos términos en los que Piet Udolf y Gilles Clément hablan acerca de entender el paisaje natural, James Corner habla sobre entender esta relación entre el paisaje natural y el paisaje construido. Uno de sus libros más importantes, Taking Measures Across the American Landscape, se los recomiendo muchísimo. Básicamente es este reconocimiento a entender cómo se configura el paisaje una vez más como un proceso y no como una imagen fija. Es así un poco como desde el 2005, en que empecé a colaborar en Entorno Taller de Paisaje. Lo más importante era tratar de entender los espacios naturales como un proceso y aprovecharse de estas relaciones estas relaciones que son casi únicas o locales con lo que vamos a trabajar. Esta es una termográfica de un bosque en donde puedes entender la relación de la temperatura en las partes altas de las copas, cómo va bajando hasta la parte más baja del dosel y te encontrar en la parte inferior del sotobosque con condiciones de temperatura muy diferentes. Muchos de los trabajos entonces partían de tratar de entender esta relación, esta escala, y saber en dónde estamos trabajando, si estamos trabajando en escalas de 40 metros, en escalas de 20 metros, en escalas de 15 metros o en escalas de 6 metros de altura. Y cómo se componen los estratos, si vas a trabajar con árboles, con palmas, con arbustos, con herbáceas, con cubresuelos, entendiendo que todas estas interactúan, trabajan como una comunidad, y esto es parte de este proceso natural del que les hablo. Esta es una sección
que se hizo una invitación por parte de Jorge Ambrosi y Gabriela Echegaray para participar en la Bienal de Venecia de hace, ¿qué es cosa de un año, 2 años? Además, 2 años. La propuesta que tenía que ver con hablar sobre la diversidad, en este caso se propuso trabajar un poco la diversidad a nivel de sección, cosa que me ha parecido como bastante interesante a lo largo de los años. En este caso, la propuesta en concreto tenía que ver con representar 4 momentos del paisaje del país. Uno de ellos tiene que ver con una sección que va de lado a lado o de costa a costa, del Pacífico al Golfo, por el eje neovolcánico, pasando por toda la zona de los volcanes que tenemos. Esta misma sección es la que recorriera a Alejandro Humboldt y Bonpland, y se hizo vía GIS, es decir, esto es, si nosotros vemos los mapas que hiciera Humboldt, evidentemente tenían limitaciones técnicas, pero era impresionantemente preciso. En este caso, nos aprovechamos las nuevas tecnologías para hacer el recorrido de Humboldt y marcar en cada una de las zonas, que aquí desafortunadamente por la resolución no se alcanza a ver, cada una de las especies que son características de la zona, de acuerdo a una de las investigaciones más completas y a la vez más sintéticas que se han hecho, de las que tenemos compendio. Esto es Jerzy Redowski. Jerzy Redowski hizo una caracterización de la flora del país y en esta está basada esta sección. Es esta misma, este mismo procedimiento, digamos, no es necesariamente fijo, pero a partir de él se van entendiendo un poco las condiciones. Esto era para un trabajo en donde tienes frente de mar y una laguna del otro lado, y se pretende hacer un proyecto de palmares. Estos palmares trabajan de acuerdo a 2 condiciones. Por un lado, la brisa marina, pandanus, bucárneas, árboles y arbustos que reciben la brisa marina, palmas que están adaptadas para ello, y conforme vas avanzando hasta llegar a las zonas inundables, vas cambiando a otro tipo de palmas que pues, soportan inundaciones de 365 días, palmas pantanosas, y es un poco como tratar de entender y reproducir las condiciones naturales como estas que podemos ver, que son tremendamente ricas e interesantes. Las grutas, las raíces, vegetación colgante, las lianas, la entrada de luz, las cuevas. Parece que la naturaleza nos da infinidad de recursos para promover el paisaje, para hacer arquitectura, para hacer espacios, y es un poco lo que se intenta hacer en cada una de las intervenciones. Es ir al sitio. Afortunadamente hemos tenido oportunidad de hacer proyectos en diferentes partes del país, y casi de método es llegar y tratar de buscar el espacio nacional más imponente, más importante para entrar en el mood y entender de qué se trata este espacio. Este es un trabajo para Valle de Bravo. Básicamente se trata de esto, era una laguna existente, pero era completamente estéril. Y la idea fue traer piedras, vegetación acuática, cosas bastante sencillas que recuperen este tipo de condiciones. La interacción con el agua, que te recuerden, que te evoquen espacios naturales tan potentes como el Cañón del Sumidero. Los cenotes, la entrada de luz, la interacción, cómo va cambiando la cantidad de luz o la cantidad de humedad de abajo hacia arriba, de luz de arriba hacia abajo. Y este tipo de reflexiones se utilizan mucho cuando trabajamos en edificios en donde tienes que trabajar
la naturación de azotea, después los 5 o 6 pisos que vas de bajada hasta llegar a la planta baja, y entonces trabajar con plantas que tienen muy poca luz en comparación con plantas que van a estar expuestas a luz todos los días, granizo, heladas, etcétera. Este trabajo se hizo en Hidalgo, es súper sencillo, simplemente se generaron, este trabajo todavía se hizo con Entorno, con Tonatiuh Martínez. La propuesta era ir haciendo lianas que nos ayudaran a que la vegetación pudiera empezar a trepar. Esto es un domo y en esta parte la vegetación era bastante sencillo realmente, un cuerpo de agua, vegetación de semisombra, arbustos y trepadoras. Y nos comentaban que era bastante interesante que ya que la vegetación logró establecerse, se empezaban a dar fenómenos de condensación en los que en las mañanas los cambios de temperatura eran tales que empezaba a llover en la parte de abajo. Esto era que con el riego artificial podías empezar a generar este ciclo poco a poco, muy humilde de tratar de reproducir los procesos naturales, no tanto las imágenes naturales. Esto es para un trabajo para Rick Joy, en donde se estaba una vez más atacando el tema de las lianas y los cubos de luz. Un proyecto súper interesante al que nos invitaron es la intervención de lo que fuera la Casa Prieto en el Pedregal, y que desafortunadamente, a pesar de tener este tipo de paisaje alrededor, encontramos a lo largo de los años que todo esto había desaparecido. Era prácticamente un terreno relleno de tierra y césped, y el drama de la lava había desaparecido. El trabajo consistió en retirar toda la tierra, las diferentes capas, había encontrado tierra, césped, pasto sintético, firme de concreto, habían hecho un pequeño green de golf. Todo eso se fue retirando hasta recuperar otra vez el drama del paisaje volcánico. Este es el resultado. Trabajos para Mauricio Rocha y Gabriela Carrillo. Otra vez el trabajar con los patios, con la vegetación en estratos, tratar de reconocer las condiciones de sombra, semisombra, e interactuar de la manera como más anónima posible, dejar que la vegetación hable para que parezca que esto ya estaba ahí. Había que recuperar un pórtico existente, se tendió en el piso, pero dejar que la vegetación funcionara como si esto ya estuviera ahí. Entonces, esta vegetación en el perímetro de los edificios, no solo en sino en otras propuestas, siempre buscó el cobijar, el aislar, o el conectarse al contexto, dependiendo qué tan afortunado o desafortunado es. Hablando de contextos desafortunados, este proyecto está a punto de terminarse. Esto es en Nayarit. Es un trozo de volcán que se partió a la mitad, la otra mitad se fue al mar, y es una especie de ágora. En esta ágora encuentras árboles espectaculares, higueras, papelillos, restos arqueológicos de una civilización que estuvo en algún momento, y la arquitectura lo que busca evidentemente es apreciar todas estas joyas e interactuar, por lo que el trabajo tenía que ver sobre todo con resolver lo que la arquitectura dañaría en la construcción para que lo aprecies. Trabajos que se han hecho de manera similar, siempre buscando que la vegetación existente regrese al sitio. Estas son algunas de las imágenes. Esto también se hizo con la oficina de Rick Joy en su momento.
siempre buscando la arquitectura, una vez construida, sabíamos de antemano que la selva sufriría daño, pero los árboles se conservan y trabajamos con los estratos inferiores. Hacer que las caminerías se vuelvan súper cerradas era tremendamente importante para proporcionar la privacidad que se requiere, las vialidades lo más angosta posible, hechos con materiales del sitio. Buscamos que fuera todo permeable, pero no nos lo permitieron. Y esto ya es después de sufrir el impacto de la obra, ya vamos bastante avanzados. Hay que decirlo, aquí la dinámica de la naturaleza es muy favorable. El proceso de plantación y recuperación de las plantas es bastante importante, es muy, muy rápido, pero aprovechar la existencia de la flora existente, del canopy o del arbolado existente fue importantísimo. Una vez más, en otros espacios, aprovechar el recurso de la vegetación como este buffer del que te aísla esto es en medio de San Ángel. Buscar siempre que la arquitectura sea mitigada por la naturaleza y que la naturaleza pareciera que no la hizo nadie. Este es Valle de Bravo y es un poco lo mismo. Aquí en este caso es integrarse con el paisaje y en este caso es más bien abstraerse del paisaje para lograr las mismas condiciones de calidez o interacción con la naturaleza. El empleo de los pavimentos se vuelve súper importante para nosotros, materiales locales, buscar que sean como una extensión de la relación con el paisaje. En este caso el recurso de los tecorrales se emplea para trabajar con las pendientes, emplear pavimentos permeables, diferentes trabajos que se hicieron mientras estuve en entorno, trabajando con la piedra, en este caso de Valle de Bravo, o en este caso con los sobrantes de la misma obra, del mármol de la obra, con la carpintería del sitio. En este caso en Monterrey se utilizó la misma lutita que se caía del cerro, o gravillas trituradas, siempre como trabajando con esta piedra, cuando la trituran te queda esta piedra, cuando la trituran te queda esta piedra, y cada uno de los granos te va ayudando de determinadas circunstancias, buscando siempre difuminar esta relación entre el interior-exterior, entre el pavimento y la vegetación, entre lo permeable y lo impermeable. Supongo que esta obsesión tiene mucho que ver con dos grandes del uso de la piedra desde un punto de vista tremendamente artesanal y artístico, debo decir. Del lado derecho es Dimitris Pikionis. Dimitris Pikionis es un arquitecto, o fue un arquitecto griego, que estudiara con De Chirico. Cuando vio lo que hacía De Chirico, dijo: yo mejor me dedico al paisaje, y empezó a hacer este tipo de arquitectura tremendamente sensible y no solo a la naturaleza, sino al sitio. Estas imágenes son del ascenso a la Acrópolis. Son imágenes del ascenso a la Acrópolis, y mucho de este material empleado es precisamente de los yacimientos o de material desechado de la misma Acrópolis. Y del lado izquierdo muchos los reconocerán. Es este trabajo que también suena como bastante fantástico y apela a lo onírico, que tiene que ver con Gilitla, con relacionar el arte y la naturaleza. Olmsted también trabaja increíblemente con los materiales y con la naturaleza, con los escurrimientos. Esto es el Mont Royal.
Y estas son algunas imágenes de trabajos que hicimos, en este caso para para Coyoacán, la biblioteca, perdón, Elena Garro. El empleo del material se vuelve bastante interesante, bastante atractivo para nosotros en el sentido de, que de cómo se intemperiza la piedra, de cómo va ganando pátina, cómo se vuelve parte del paisaje. En este caso, la barda se reemplaza por un montículo de vegetación. Una vez más, el empleo de la piedra es algo que nos parece bastante interesante. Habla mucho del sitio, de esta posibilidad de vincularse directamente y hacer arquitectura con lo que te da el sitio mismo. Este trabajo fue bastante afortunado. Nos invitaron a participar en Fiji en la recuperación de un pequeño resort de aproximadamente unas 15 habitaciones en una isla. Esta isla es de alrededor de 200 habitantes. Aquí al fondo me parece que se puede ver la llegada. Tienes que llegar en avioneta y después de que llegas en la avioneta te transportan en un vehículo terrestre por toda la selva, espectacular, árboles inmensos, epífitas, una diversidad espectacular, la potencia de la vegetación, las raíces. Para llegar a esto, resulta que el resort era un club de golf en donde tienes palmas cocoteras, pasto y una vegetación que podrías encontrar en Acapulco en el peor de los ejemplos. Entonces, creíamos que lo más importante en este caso era hacerlos conscientes de lo poco sensible que estaban siendo, de la gran oportunidad perdida que tenían al desechar esto, al desechar una relación real o que se dio durante todo el tiempo de la arquitectura con el paisaje. Estas son imágenes de las construcciones locales. Tratar de sensibilizarnos nuevamente con cómo se experimenta el paisaje. Nos comentaban ahí, es un archipiélago Fiji cuenta con un archipiélago de aproximadamente 360 islas, y la relación entre ellas lo es todo. Más que entender el norte-sur, ellos se refieren más bien a las islas grandes, a las islas pequeñas, y es como se llaman ellas: islas grandes, islas pequeñas, islas cercanas, la primera isla, la segunda, etcétera. Entonces, el trabajo fue sobre todo reconocer que estamos en una isla y que traer material iba a ser tremendamente costoso, lento y muy complicado. En este caso, fue empezar a trabajar con lo que existe. Todas las islas en Fiji son volcánicas, entonces contamos con un montón de material pétreo, ígneo, y contamos con una potencia de plantas y una capacidad de adaptación súper importante. Se trató simplemente de empezar a romper retículas de palmas para volverlas mucho más especiales, traer plantas de la selva, permitir que la selva se apropie de donde fue desplazada y regresar a este tipo de condiciones. El diálogo con la gente era nuestra única herramienta. No se podía trabajar con planos, totalmente fue estar en el sitio, hablar con ellos. Era gente pues que tiene toda una vida trabajando con estas plantas. Simplemente les dijeron: no puedes trabajar con estas plantas, por lo cual fue relativamente sencillo invitarlos a trabajar con la piedra, con las plantas locales, y fue como bastante inmediato el resultado: pasar de quitar césped, quitar este tipo de guarniciones de piedra, a traer gravas del sitio, volcánicas, vegetación del sitio, despeinar, digamos, el paisaje local y aprovechar estos árboles que tenían espectaculares. Otro trabajo que que pareció también bastante útil en la manera en la que nosotros vemos la arquitectura del paisaje tiene que ver con el Museo del Niño. Estas son imágenes de los jardines que tenían. La dirección nos pide que de la mano de los arquitectos Gabriela Echegaray y Jorge Ambrosi,
se intervenga y se vuelva el área de juegos parte de la museografía. Una vez más, nos pareció importante establecer ese diálogo en donde se difumina la relación entre la parte que disfrutas y la parte que aprendes, la parte construida de la parte no construida, tratar de cuestionar o diluir estas dicotomías y buscar que todo este paisaje pasara de ser un paisaje construido en un paisaje más natural, pero vinculado con la naturaleza de la zona, de la Ciudad de México. Por un lado tenemos el periférico, una relación súper violenta con la ciudad, que no queríamos negar, sino más bien aprender a aceptar y a cohabitar con ella. Entonces, la propuesta tiene que ver sobre todo con trabajar con las pendientes existentes, la captación de agua, el escurrimiento, la captación en este punto para su recirculación y generar diferentes hábitats en donde vamos a tener más exposición al sol, zonas parecidas al Pedregal de la ciudad, al Pedregal de San Ángel en la Ciudad de México, a la zona de captación pluvial, que nos recuerda a la zona lacustre de Xochimilco, y finalmente en donde se concentran los puntos más bajos el agua tiene que ver con la reforestación y los árboles en la cuenca de sobre todo el Ajusco o las montañas que forman nuestra cuenca. Estas son imágenes de cómo se transformó el empleo del tule, de los juncos, de los carrizos y algunas otras especies que no necesariamente son características de la zona, pero que nos fueron ayudando a instaurar este tipo de hábitats, siempre buscando que esto se lea más como un hábitat y no como un jardín, no como un parque, no tratando de que se lea la mano del jardinero, sino el jardín mismo, el más importante. Al fondo se logra ver ahí el segundo piso, áreas para como gradería. Este es un segundo piso que se hizo para poder caminar a lo largo de los árboles, es decir, poder estar en interacción con las copas de los árboles. Estos son imágenes de cuando se había terminado. Hoy día ya se ve bastante bien, ya se logra caminar entre las copas de los árboles y esperamos que en un futuro se puedan instalar ahí epífitas, orquídeas, cuernos de alce, especies que pueden cohabitar dentro de las copas y que la gente las podrá ver directamente. Esta es la parte más baja del jardín en donde se hace el escurrimiento y las partes altas en donde los montículos se aprovechan para hacer inserciones de especies características de la zona del Pedregal. Este proyecto es bastante grande, es desafortunado. El jardín existente era un jardín, como lo pueden ver, con una idea muy anárquica del paisaje, el topiario, el césped, hablan de una idea de control total del paisaje. Y lo que se buscó fue dejar áreas libres para futuro crecimiento, para la construcción del conjunto en etapas, pero sobre todo mejorar la condición de los perímetros, porque el contexto no es tan afortunado. Entonces, esta plataforma de césped que se tiene que dejar libre para futuro crecimiento implica un riego importante, la captación, escurrimiento hacia los perímetros, y esos perímetros se convierten, como pueden ver aquí, terrible, se convierten en ríos secos. Estos escurrimientos vienen de este lado, se captan en esta parte. Aquí tenemos puntos de almacenamiento de agua en donde la vegetación los va a aprovechar y se refuerza como una especie de bosque de galería.
Todo esto es una infraestructura que se entiende más como infraestructura paisajística, es decir, esto podría haber sido una rejilla, un canal, se va a la red municipal y se desaparece el agua. La opción en este caso es más bien retener el agua, permitir eh, que se infiltre lo que se pueda y lo que no se pueda se tendrá que ir. Siempre pues buscando que la vegetación se adapte de la manera más rápida posible y de la manera más natural posible. Listo, ya estamos. Muy bien, muchas gracias, estimado. Oye, a ver, por aquí alguien te preguntaba, bueno, no sé, bueno, es momento, les recuerdo, gracias a todos una vez más por estar atendiendo. Eh, si tienen algún comentario, alguna duda, háganmela llegar por el chat y ahí vamos a ir un poco moderando para que, ¿cómo se llama? Hugo no se agobie leyendo mensajes. La primera pregunta que te hace Noé es, ¿cuál es el futuro de la arquitectura para ti después de esta pandemia? ¿Crees que por fin tendremos una evolución y relación el medio construido con el medio natural? ¿Una misma área sin separar la arquitectura de la arquitectura de paisaje? Te perdí un poco, a ver, déjame ver si lo puedo leer en el chat. Es de Noé, bueno, te lo digo otra vez, que cuál es el Uh-huh. futuro para ti de la arquitectura y si podemos en algún momento ya integrar la arquitectura con la arquitectura de paisaje. Bueno, yo creo que la mejor arquitectura de todos los tiempos siempre ha integrado la arquitectura y la arquitectura de paisaje. Eso creo que los mejores ejemplos no son los últimos, sino casi los primeros. Lo que mostraba ah, de Nicolás Rubió y de Barragán o de Jeffrey Baba, todos ellos plantean esta intrínseca relación entre la arquitectura y el paisaje, entre el contexto natural y el contexto construido. Sin duda, cada vez se vuelve más importante, se vuelve mucho más fuerte, más tenso ese vínculo. Creo que eso no tiene poco de empezar, pero sí tendría que decir que del 2000 al 2020, 2000 cuando empecé a estudiar y a trabajar en paisaje en España, y al 2000 y a la fecha, sí se puede notar cómo ha cambiado esta realidad. Creo que la gente está mucho más enterada, está más relacionada, más familiarizada con el paisaje, a veces para bien, a veces para mal, pero creo que sí se ha vuelto definitivamente un tema que ya no se puede tachar tan fácilmente. Los presupuestos de paisaje se han vuelto mucho más nutridos, mucho más importantes. Ya no es solo poner pasto, ya es una partida que se puede defender, se sigue desapareciendo, se sigue, al ser cronológicamente lo último que se pone, pues desaparece muy fácilmente las partidas, pero creo que la arquitectura, y sobre todo la arquitectura mexicana, debo decir con gusto que conozco muchos arquitectos colegas que consideran el paisaje como algo serio, como algo importante y como algo intrínseco de la arquitectura, no solo de la arquitectura como una casa, sino de la arquitectura como fenómeno urbano, de tratar de hacer ciudad mediante tu arquitectura y mediante tu paisaje, de ser más responsables, de vincularte, de tratar de hablar con el vecino, sea un centro comercial, sea una casa o sea un parque. Creo que eso se está dando cada vez más, debo decir, con fortuna. Muchas gracias. Oye, un poco, bueno, hay otras dos preguntas, pero yo voy a abusar de mi papel de moderador y preguntarte cómo es la vida de un paisajista. O sea, cómo es la vida en términos de, o sea, bueno, tú has estado picando piedra, ¿no? Y estabas en oficinas, de la de Enrique, la de Alberto, Isaac y muchos otros, y luego de ahí diste el salto al paisaje, y cuando regresaste de España, ¿qué pasó? ¿Cómo es tu vida de paisaje? ¿Cómo convencer a
un urbanista que el paisaje es importante, ¿no? Cómo convencer a un arquitecto que el paisaje es importante y cómo convencer al el que tiene el dinero de que el paisaje es importante. Wow, complicada, complicada. Yo creo que yo creo que tuve suerte, definitivamente, cuando regresé y cuando yo estaba haciendo la maestría, primero tuve suerte porque me ofrecieron trabajo allá de paisajista mientras que estudiaba. Eso fue súper, súper útil. Durante el tiempo que estuve allá estuve trabajando. En el momento en el que regresé, nunca me imaginé que iba a haber trabajo de paisaje en la Ciudad de México y afortunadamente mi ex socio Tonatiu, precisamente cuando me invitó a colaborar con él, fue porque parecía que el paisaje empezaba ya a ser algo como más formal. Él llevaba ya un rato haciendo paisaje, pero nunca de manera, digamos, integral en el sentido de hacer planos ejecutivos y de presentar una propuesta. Era mucho más personal, trabajando directamente con las personas y convenciéndolas de una manera mucho más orgánica. En el momento en que empecé a trabajar ahí, creo que fue, pues, como bien dices, para picar piedras y empezar a encontrar la mejor manera de no solo comunicar un proyecto al cliente, sino también a los arquitectos con el cliente, y fue topando con paredes muchísimas veces. Creo que poder hacer paisaje fueron tomados de manera seria. Lo digo porque probablemente los más jóvenes no recuerden a Martha Schwartz, no recuerden incluso a Miriam Vaz, que me parece que es buenísimo, pero tenían una visión de la arquitectura muchísimo más controladora o muchísimo más protagonista. Era como la visión del artista, la visión de alguien que podía hacer arte a través del paisaje. El land art también empezaba a surgir por ahí y creo que nunca fue el caso. El caso fue siempre buscar que el protagonista fuera el paisaje y no el paisajista, que fuera el jardín y no el jardinero, que las plantas fueran anónimas y que permitieran que la arquitectura encontrara su emplazamiento correcto. Creo que eso, si bien no fue la razón por la cual el paisaje pude permanecer viviendo del paisaje, comiendo del paisaje, sí sé que si hubiéramos hecho algo tipo Martha Schwartz hubiera sido el fin. Tratar de hacer más arquitectura en el paisaje que lo que ya se había hecho con la arquitectura, creo que hubiera sido un error. No sé si les suena. Suena bien. Oye, a ver, tengo un par de buenas, bueno, todas las preguntas están buenas. Bueno, te voy a juntar un par. Bueno, te voy a dar tres. ¿Cómo eliges tus paletas vegetales? Que creo que un poco lo has dicho de manera muy sutil en tu presentación, pero creo que sería bueno darle una respuesta a esto. Gabriel te pregunta si crees que se podría integrar la naturaleza de alguna forma más drástica, estética y útil en la Ciudad de México. Y luego hay dos que están muy ligadas. Una es la experiencia comunitaria haciendo paisaje, supongo que tiene que ver con esto de la isla de Fiji, perdón. ¿Qué herramientas podemos aprovechar para que entre todos mejoremos nuestro paisaje? Esa es la pregunta que hace Sebastián. Y Michelle te pregunta algo, creo que está bastante interesante, ¿no? ¿Cómo trabaja los materiales Cito con las personas? Porque dice, luego es difícil comunicar el tipo de trabajo que buscamos porque estamos mal acostumbrados a los jardines altamente manipulados y contenidos. ¿Cómo entonces comunicas a la gente que hace, ¿no? A la mano de obra, tu proyecto?
Ok, yo creo que vamos a empezar del último al primero para que no, ya ahí me vas echando la mano. Sí. Súper interesante. En el caso de Fiji, como les comenté, no había manera de hacer planos, pero siendo una colonia, más bien dejó de ser colonia hace relativamente poco. Hablan un inglés perfecto, muchísimo mejor del que yo tengo, y fue muy fácil comunicarnos con ellos. Um, y también fue muy fácil explicarles que la idea era que no se viera que lo hicimos nosotros, que pareciera que no lo hicimos nosotros. Fue subirnos a la selva con ellos a la camioneta y pasearnos por ahí y explicarles cuál era la sensibilidad que buscábamos. Y pareció muchísimo más fácil de lo que suena. La gente lo tenía en su DNA. Ah, lo curioso, o a lo mejor ni tan curioso, es que toda la gente con la que he tenido oportunidad de colaborar en los jardines lo tiene. Mucha de esta gente es de Puebla o de Oaxaca o, o de Hidalgo, parte de la que tiene la urbanita, que queda más desenfadada, que no parece que la pusimos, que los árboles no parezcan postes, y entonces la gente dice, pues como en el pueblo, ¿no? Sí, exactamente, como en el pueblo, así debe de, que parezca que no lo hicimos nosotros. Y entonces con ese chip resulta que puedes eh, que puedes hacer un vínculo muy sencillo con ellos. Creo que ellos tienen evocaciones, tienen una relación desde su infancia con el paisaje, con los tecorrales, con las bardas de órganos, de las nopaleras, de subir a bajar las frutas de los árboles. Todo este tipo de cosas que parecen ridículas, pero que desde nuestra infancia muchos de nosotros tuvimos, creo que las tenemos ahí y es fácil recordarlas para volverlas a aplicar en el jardín. Eh, Muy pocas veces empleo el plano en la obra para explicarles dónde poner cada planta. Eso es muchísimo más de ubicación en el sitio. El plano creo que se vuelve muy importante en el salto de la muerte, de cuando acabas el conceptual y se lo explicas al cliente, a poder hacerlo ejecutivo y poder cuantificar y poder poner cuántas plantas necesitas y poder dar un costo total. Esa es la parte más complicada, creo yo. Tienes que ser lo suficientemente preciso para saber cuánto va a costar, pero lo suficientemente ambiguo para que cuando llegues al sitio puedas hacer lo que al sitio le conviene y entonces poder definir cuántas plantas son, en dónde van. Las plantas no son tabiques y sobre todo en la Ciudad de México, si pides 10 arbustos altos, probablemente te van a llegar 7 de un tamaño, 2 de otro, y se va a volver como algo que vas a tener que decidir en sitio. Esa es la parte que se vuelve como un reto y mucho lo que te tienes que asegurar en ese momento es de hacerte sensible al sitio y no trabajar con base en planos. Esa fue creo que la primera, ¿no? La primera y la segunda, sí. Sí, 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 que tiene que ver con Sí, o la trabajar última entre y la todos, penúltima. ¿no? O sea, bueno, sí, de atrás para adelante. La siguiente era la de cómo eliges tus paletas vegetales. Está muy fácil. Como comentaba, en una visita al sitio, lo que haces es primero buscar como el espacio natural más interesante que haya. En el caso inclusive de Fiji, cuando llegas a Fiji, pues nunca había ido a Fiji. Cuando fuimos a Çanakkale en Turquía a trabajar, pues no conocíamos la planta de Turquía, pero había que ir al sitio, conocer, ver las especies, conocer sus espacios naturales y ver cuáles son las plantas más famosas.
irlas reconociendo poco a poco. En ese caso incluso pudimos trabajar con la universidad. Sin embargo, creo que la bibliografía, las universidades, las investigaciones no son tan útiles porque muchas veces la planta que puedes encontrar en un libro no es la planta que vas a encontrar en un vivero. Eso es la segunda parte. La primera parte entonces es ir al sitio y ver qué plantas hay. La segunda es ir al vivero local y ver qué plantas hay. La tercera ya es un componente mucho más íntimo, mucho más introvertido y tiene que ver pues, con lo que tú ya traes dentro, con el feeling de decir, bueno, pues yo no he visto ninguna drácena por aquí, pero seguro se van a dar. Y entonces como poco a poco vas haciendo pequeños movimientos, pequeñas apuestas, pero basado sobre todo en evidencias de observación. No soy biólogo, no soy ingeniero agrícola, no sabría qué hacer demasiado con con un estudio de calidad del suelo, pero sí puedo identificar las plantas que se dan en la zona y con eso darme una buena idea de qué tipo de especies son las que mejor se van a adaptar a las condiciones características del sitio. Buenísimo. Luis tiene una pregunta. ¿Puedes abrir tu micrófono, Luis? Sí, Listo. ¿me escuchan? Perfecto. Sí. Hola, ¿qué tal, Hugo? Muchas gracias por tu plática. Oye, yo tengo no es tanto una pregunta, sino a ver si nos puedes platicar un poquito más sobre esta idea que aparece, dos ideas que aparecen repetidas bastante en tu presentación. Primero, el paisaje como proceso, que no es solo un proceso natural, sino muchas veces se relaciona con procesos sociales, económicos y ecológicos, ¿no? Biológicos y demás, pero y que además luego intento conectar con esta idea que mencionas varias veces de que cuando ustedes diseñan un jardín, un paisaje, que ustedes intentan que la intervención o que no parezca que haya intervención. Entonces, ¿cómo al final ustedes entienden que sus diseños, sus intervenciones están dentro de un sistema ecológico mucho más amplio y mucho más complejo, que al final creo que es mucho de hacia donde ustedes quieren ir con esta idea de una intervención mínima, una intervención como muy contextualizada, pero en sentidos mucho más amplios, ¿no? Entonces, te digo, no es tanto una pregunta, sino, y no sé si lo interpreté bien, o si estoy haciendo las conexiones adecuadas. Pues mira, la parte del proceso creo que para mí es muy evidente en el sentido en el que cuando haces un jardín, lo que más disfrutas es verlo crecer. Sería muy triste cuando te piden hacer un jardín zen, en donde, o mal entendido, mal llamado zen, en donde pones un mar de gravas y pones un bambú y ya quedó mi jardín zen. Y en ese jardín zen, lo que vas a apreciar muy probablemente es la temporalidad. El tiempo no va a ejercer en este jardín. Creo que los jardines que más disfruto desde mi sensibilidad latina morelense tienen que ver más con este jardín que crece, que empieza a dialogar con el paisaje, que disfrutar ver cómo una trepadora sube el muro, florece, de repente tenía un cacahuate teníamos como 4 años con un cacahuate, nunca había hecho nada y hasta el año pasado por fin pudimos verlo, las flores del cacahuate, las flores blancas enormes. Ese tipo de condiciones, ese tipo de fenómenos son los que para mí hacen que disfrutes un jardín. El verlo madurar y verlo crecer habla de un proceso. Yo no me interesaría tener un seto, podarlo y mantenerlo como cubo, precisamente porque está negando el proceso. No me interesaría tener una Rayán que no parezca Rayán. Me interesa mucho más seleccionar la planta que fluya, que crezca
y que logre ser todo aquello que es capaz de ser. No mantener un árbol enano o no mantener, o no pedirle a una planta que haga lo que no sabe hacer, sino al contrario, acercarle darle todo el apoyo, acercarle todo lo que necesita, darle todas las herramientas para que esa planta fluya. Y hablando de hablando de una comunidad o hablando de un jardín, es asegurarse de que todas las condiciones se van a dar para que el jardín sea sano y avance. Eso es lo que yo entiendo como proceso. El, este, ¿cuál era el otro tema que decías? No, y si al final es este tema de que mencionas en varias ocasiones de que parezca que las intervenciones, que no hubo intervención, que el paisaje siempre ha estado ahí, sí es parte en sí mismo como de un proceso ecológico, digamos, mucho más amplio. O sea, sí es una búsqueda que ustedes tienen, como no solo integrarlo a la arquitectura o integrar los paisajes a la arquitectura, sino integrarlos a sistemas más amplios en el sentido ecológico. Ya, claro. Ah, bueno, creo que el mérito definitivamente del jardín tiene que venir del jardín mismo. Me parecería muy triste que no tuviera la capacidad, que un jardín no tuviera la capacidad de asombrarme, que tú supieras exactamente qué es lo que va a pasar. El jardín, como ser vivo, tomará sus propias decisiones y sabes hasta cierto grado qué es lo que va a pasar, vas a apoyarlo, pero el jardín tomará sus propias decisiones, crecerá, envejecerá, y en ese sentido, quiero imaginarme como un agente y no como un autor, asegurarnos de que podrá hacer lo que él quiera y no asegurarse de que él haga lo que yo haga. Ese es mi manera de entender el anonimato del jardín. Desde luego que se incorpore a procesos naturales de organismos mayores, como podría ser una ciudad o una colonia, sería espectacular. Desafortunada o afortunadamente, mi trabajo siempre ha sido mucho más de escala micro, de ir haciendo ciudad en lo que le llaman acupuntura urbana, de ir haciendo jardín por jardín, esperando que con cada uno de ellos contribuyas. En ese sentido, pues esperaría que se incorpore un proceso y que trabaje, como decía Ramón Folk, uno de los biólogos más importantes de Cataluña, que tu trabajo podría cuestionar su relación con el paisaje de tres formas. Ayudar a inhibir lo que es negativo, promover lo que es positivo y aportar con algo nuevo. Y en ese sentido, pues un poco es lo que esperaría que cada uno de los jardines en los que colaboramos siguiera siendo esa como la huella, no tanto un aspecto formal, sino un statement, por así decirlo. Muy bien, gracias. A ti. Muy bien. Mira, Mabel, no sé cómo sea, pero bueno, levantó la mano. Adelante, te escuchamos, Mabel. Yo tengo una pregunta un poco acerca de las plantas nativas. Pues nos dicen cuando en proyectos de paisajismo que pues hay que usar las plantas nativas, ¿no? Pero quizá yo cuestiono un poco esto por decir en el momento de hacer, no sé, casas, ¿no? Y tienes que escoger una planta. Y por decir en el norte o al menos en Saltillo, las condiciones son muy extremas en cuanto a heladas de -10 grados y luego calores de 35, y que si levanta la banqueta, y que si crece rápido, y que si necesito sombra para el verano, pero que no tenga hojas en invierno para que le entre el sol. Entonces, ¿qué tan defendible o no defendible es usar una planta no nativa si sabes que de alguna manera llena los requisitos que quieres que haga en cuestión de
pues de térmica y de ambiente y cosas así por el estilo. Ya. Supongo que hay extremos y como siempre los extremos son muy ilustrativos y precisamente por lo extremo. En Oaxaca alguna vez nos invitaron a presentar una propuesta para un proyecto y bajo ninguna circunstancia podíamos trabajar con otra planta que no fuera una planta de la región, que no admitían de ningún modo plantas exóticas. Si nosotros entendemos a las plantas como organismos, como parte de una comunidad y al ser humano como una parte de una comunidad, decirle esto a un grupo de arquitectos, los cuales vienen de otro lado que no es de la zona, es como un poco extraño, ¿no? Entonces, no llamen arquitectos de la zona y trabajen con arquitectos de la zona, no inviten a nadie más y sean entonces una especie de circuito de sistema cerrado. Trabajar con sistemas cerrados es altamente peligroso, pero sobre todo imposible. Entonces, el extremo de solo trabajar con plantas nativas o trabajar con endemismos, pues es bastante cuestionable. Por otro lado, solo privilegiar plantas exóticas o pasar inadvertido o desconocer por completo las virtudes de las plantas locales, suena también como bastante arriesgado, ¿no? Creo que para mí lo más saludable es que haya un poco de todo y asegurarse de que las plantas responden a su contexto, no solo inmediato y también en el tiempo. Probablemente ahora a cualquier persona le suene como bastante normal trabajar con una jacaranda en la Ciudad de México, pero hubo un momento en el que nadie las conocía. Creo que no hay nadie mejor que el tiempo para juzgar y creo que hay que ir trabajando como muy poco a poco y de la mano del tiempo y de la mano de la experiencia. Lo que quiero decir es, ya sabemos qué hacen los ficus, ya sabemos qué hacen las jacarandas, ya sabemos qué hacen las plantas invasivas, el eucalipto, la casuarina, como que hemos ido tratando de entender y familiarizarnos poco a poco y eso nos ha costado mucho adquirir ese conocimiento. Lo mejor que podemos hacer es pues aplicarlo y no trabajar desde una perspectiva reducida en criterios, o ir nada más por lo local, o ir nada más por lo que está de moda, o por lo que... Sí, porque creo que había algo de casos, por decir, en cuestiones de reforestación de mezquite, que no me acuerdo muy bien cuál era el caso, pero creo que esa variedad de mezquite para reforestar, creo que era chilena, porque se adaptaba mejor a las sequías, entonces, pues de alguna manera, pues si los extremos son, o sea, cómo encontrar este punto medio, ¿no? Entre lo que me sirve para el ambiente y entre que no me vaya a ser invasivo. La regla es la diversidad ahí, no poner no poner una sola especie que te pueda afectar. A lo mejor te cae una plaga a este tipo de mezquita en particular, y si tuvieras 3 o 4 variedades, a lo mejor una de ellas sobrevive. Entonces el chiste es que no te vayas solo con una sola especie, lo que está pasando con el maíz es creo que bastante claro, ¿no? Con los plátanos también. ¿Sí? Oye, creo que le daremos espacio a la última pregunta. Néstor, no sé si la quieres decir, Néstor Medina desde Colombia, o quieres que la lea. Si quieres preguntar, Que hable. que hable. Que Mira, Néstor, ya está. que hable nomás. Dice que está sin audífonos. Bueno, entonces, ya nos vamos a perder el acento colombiano. Te preguntan, ¿cómo manejas el proceso cuando el cliente, bien sea el propietario o el arquitecto, tiene en sus intenciones que en mucha o poca medida los jardines reflejen acciones no totalmente naturales en el paisaje?
Sería mucho más fácil si pusiera un ejemplo. O sea, ¿No se puede? cómo haces Disneylandia, no? Lo supongo un poco que quiero decir como algo así, ¿no? ¿Qué pasa si llega un cliente y te dice, oye, pues vamos a hacer así como, un poco, creo que un poco la contraparte fue la isla, ¿no? O sea, tú llegaste a adaptarte al contexto y creo que lo que él Sí, dice es, ¿qué pasa si llega un cliente y te dice, no, yo quiero que sea como estaba, o sea, digamos que tú eras el arquitecto de paisaje, el primer arquitecto de paisaje en ese ujú. espacio. Sí, para mí creo que pasaría por tratar de tener las ideas lo más claro posible para tratar de explicarlos de la mejor manera posible. Mm, ¿Por qué estoy en contra del topiario? ¿Por qué estoy en contra de geometrizar los árboles? Probablemente no baste decirle que es un mantenimiento anacrónico, probablemente no baste decirle que vas a tener a una gente perdiendo el tiempo. Probablemente no baste decirle que estás negando la naturaleza misma del paisaje al impedirle al tiempo que actúe sobre tu jardín. Eh, tendrás que tener como todas las herramientas a la mano, económicas, prácticas, culturales, filosóficas, inclusive, si quieres. Yo creo que me apoyaría sobre todo pues, en los grandes, en los ejemplos. Siempre ha funcionado decir que es mucho más afortunada la relación del paisaje y la arquitectura en una casa de Barragán que en la arquitectura probablemente de, ¿quién quieres? Agustín Hernández. Eh, si alguien puede recordar la naturaleza en la arquitectura de Agustín Hernández, lo felicito. A mí realmente no hizo mella en mis recuerdos. Sin embargo, la arquitectura de Alberto Calach, de Scarpa, de Jeffrey Baba, todo ese tipo de arquitecturas que son tremendamente cachondas, me parecen mucho más exitosas que estas arquitecturas estériles. Creo que en ese sentido, pues, llegar con herramientas y ser lo más honesto posible, esperaría que sea suficiente. Y si no, pues siempre está la de, a lo mejor yo no soy el paisajista correcto para ti, a lo mejor tú buscas a otro paisajista porque traes otra cosa en la cabeza y pues ni hablar. Muy bien. Este, sí, creo que después ya nos fue un poquito más claro, pero creo que con esto, creo que con esta pregunta es así de, bueno, pues entonces si no me quiere, si no, yo no soy para ti, ¿no? Eso es lo que un poco estás diciendo. Y creo que también es lo que pasa, ¿no? En la arquitectura y en todas partes, ¿no? Sí, No somos más bien, para eso somos diversos, ¿no? O por eso somos diversos. Oigan, exacto. pues yo te quiero dar muchas gracias, Hugo, por habernos dedicado 2 horas de tu tiempo. De verdad, parecen triviales, pero es un montón de tiempo que yo sé que tú no estás dedicando. Gracias por dedicarnos este tiempo, gracias por conectarte, por prepararnos esta conferencia, esta plática. Les comento a todos, les recuerdo, se está grabando. Déjenme ver en dónde es la plataforma que más nos conviene subirla para que esté disponible si alguien quiere repasar algún nombre, una referencia, un ejemplo. Alguien preguntaba que si podíamos ver tu presentación así como la otra. Les gustó mucho la sección esta que hiciste para el pabellón de la Bienal, ¿no? Entonces, si hay algún lugar donde se puede como ver a high res, ¿no? Tu propuesta. Sí, ok. Y están muy interesados, ¿no? Y creo que me parecía muy interesante ver esta propuesta. Hugo, muchas gracias. Y nada más como comercial, el 18 de mayo, en 15 días, va a estar con nosotros una firma de arquitectos, bueno, Port Urbanism de Chicago. Hacen arquitectura, hacen paisaje, hacen un poco de paisaje, hacen un poco de urbanismo táctico a escala grande y a escala chica y los esperamos ahí, pero pues muchas gracias. Miren, aquí me están pidiendo también que
fíjense, ya están empezando a salir todos. El 13 de mayo Oru también va a estar conectado con nosotros, no para esta clase en específico, pero como parte de la Escuela de Arquitectura, Arte y Diseño del TEC de Monterrey de Querétaro. Entonces, pues creo que tenemos muchas cosas interesantes y un buen diálogo que seguir abriendo. Y Hugo, una vez, bueno, si estuviéramos en un auditorio, pediría que todo el mundo que le diera un aplauso. Muchas gracias, de verdad. Gracias por el tiempo, por tu bondad, ¿no? Por ser siempre tan bondadoso. Y bueno, pues nada más, ¿no? Con esto les agradezco a todos los que se conectaron. Mira, te están aplaudiendo todos, los que se pueden. Ahí están sus iconos, por favor. Gracias, es cierto, se me olvida que hay emoticones. Muchas gracias a todos, de verdad, ha sido muy, muy bueno. Un gusto verlos a muchos de mis amigos, ¿no? A colegas. Y hay alguien que todavía está llegando y dice, a ver si llego por lo menos a que le den el aplauso a Hugo. Gracias a todos. Ha sido un gusto saludarte, Hugo, aunque sea a la distancia. Y les voy a decir lo último que me dijo, me acuerdo la última vez que me dijo que le invité a hacer una revisión de fin de carrera con nosotros. Me dijo, yo ya no le hago a eso de la arquitectura, ¿no? Yo pura verdura. ¿O no? Y te ríes. Correcto. Así es. Pues bueno, la verdura va en muchos de los sentidos. Muchas gracias, Hugo, de verdad, muchas gracias. Me emociona mucho ver que tienes un nutrido auditorio y pues ya pusiste la vara alta, ¿no? Para esto. Muchas gracias. Las acabas de inaugurar. Tengo que decirte que inauguraste las conferencias de día en línea. Un abrazo. Hay que hacerlo en vivo. Ojalá pronto. Ojalá pronto nos podamos ver y saludar. Bélgica se viene, San Luis Potosí, Torreón, todo el mundo se venga a Querétaro y aquí armamos como debe de ser una buena charla, ¿no? Y lo que sigue. Chido, ya están. Órale, muchas gracias, cuídense mucho. Buenas tardes. Buenas, bye. Chau.